¿Funciona la estrategia del cruce de oro y cruce de la muerte en el Nasdaq? En este video se lo contamos y quédese hasta el final porque le damos nuevas formas en que puede mirar este patrón para hacer dinero. El Nasdaq acaba de hacer este patrón y mirando redes sociales, etcétera, estamos viendo mucho alboroto hablando de este patrón y diciendo que hay que irse corto el Nasdaq apostando a que esto va a seguir cayendo muy duro. Como siempre les mencionamos, nunca crean lo que dice nadie en el mundo de las inversiones. Siempre verifiquen ustedes mismos si eso funciona o no y haga su trading basado en información y estadísticas, no en lo que le diga el amigo o lo que leyó en internet o lo que vio en un video, para poder verificar si eso es cierto. Así que miremos qué ha pasado históricamente cuando sale esta señal de venta en el Nasdaq. Y como siempre, esto es para propósitos educativos y no es una recomendación de inversión. Primero miremos qué exactamente es el cruce de la muerte o el Death Cross. Esta es una de las estrategias más simples que ve uno en internet por todas partes. ¿Y en qué consiste? Vamos a poner un promedio móvil de 50, que es el que ven ustedes acá en la línea verde, y un promedio móvil de 200, que es la línea roja. Cuando el promedio móvil de 50 cruce hacia abajo el promedio móvil de 200, se dice que hay un cruce de la muerte. Y la teoría dice que acá debemos salirnos del mercado y para los que hacen cortos pueden apostar acá que esto va a seguir cayendo y poner un corto para ganar cuando esto siga bajando. El contrario del cruce de la muerte es el cruce de oro o Golden Cross, que es cuando este promedio móvil de 50 cruza hacia arriba el promedio móvil de 200. ¿Y cómo es la estrategia más básica que vemos en internet sobre estos dos promedios móviles? Es que cuando cruzamos hacia arriba vamos a comprar, en este caso el Nasdaq, y nos vamos a quedar invertidos hasta que el promedio móvil vuelva a cruzar hacia abajo. Y ahí vamos a vender y nos vamos a pasar cortos apostándole a que va bajando y nos salimos otra vez cuando esto vuelva a cruzar hacia arriba. Es decir, que estamos invertidos todo el tiempo o apostándole a que va a subir o apostándole a que va a bajar. La otra modificación que podemos hacer es simplemente comprarlo cuando cruzamos hacia arriba y venderlo cuando cruzamos hacia abajo, pero no apostarle con cortos a que va a seguir cayendo. Así que ahora que entendemos la premisa básica de esa estrategia de cruce de promedios móviles, lo que les vamos a mostrar son los resultados de un backtest desde el 2000, utilizando estas simples reglas. Cuando cruza, compramos y cuando cruza hacia abajo, vendemos y nos vamos cortos. Y ahora miremos cuáles fueron los resultados. A nuestro lado izquierdo tenemos los resultados de nuestra estrategia de cruces móviles utilizando el cruce de la muerte y el cruce de oro. Como ven acá, desde el 2000 esta estrategia alcanzó un retorno de 375 y la caída máxima que tuvo la estrategia durante todo este periodo fue de menos 36%. Por el otro lado, acá a la derecha tenemos qué le habría pasado a nuestra cuenta si compramos y mantenemos, es decir, compramos en el 2000 y después vamos viendo qué pasa hasta finales del 2021. Y como ven, tenemos un retorno de 325, es decir, un poquitico más bajito, pero muy parecido a lo que nos da la estrategia. Pero la gran diferencia es que si compramos y mantenemos, en algún momento en este periodo se nos cayó el 83%. Y como ven acá, eso fue en la caída del dot-com crash del 2000 al 2002. Y ahí logramos subir y otra vez caída en el 2008. Es decir, hasta el 2013 más o menos, esta estrategia no empezó a mostrarnos resultados medio positivos. Mientras que acá tuvimos un periodo negativo muy corto y después estuvimos por encima por lo menos de nuestro capital inicial, aunque en diferentes periodos devolvimos bastante ganancia de todas formas. Pero como ven, el viaje de inversión con esta estrategia de los cruces móviles de 50 y 200 es mucho mejor que el de comprar y mantener. Así que en principio parece que la estrategia tiene mérito. Hacemos básicamente los mismos retornos a largo plazo, pero con mucha menos volatilidad y riesgo. Miremos ahora en forma un poco más detallada los resultados.
Acá arriba tenemos las estadísticas totales que les acabamos de mostrar anteriormente y acá abajo tenemos separado los cruces de oro y los cruces de la muerte. Empecemos por los cruces de oro, es decir, cuando el promedio móvil corto cruza hacia arriba el promedio móvil de 200. Aquí vemos que si solo tomamos estas señales, nuestro retorno había sido de 500% versus 325 de comprar y mantener, o sea, muchísimo mejor. Y la caída solo del 26% versus el 80 y pucho de comprar y mantener. Así que esto es bastante bueno y vemos que esta sencilla señal nos puede ayudar a mantener nuestro riesgo en niveles relativamente moderados. Por el otro lado, si miramos sobre el cruce de la muerte, es decir, cuando nuestro promedio móvil de 50 cruza hacia abajo el promedio móvil de 200, vemos que los retornos en total son negativos 23% y que la caída máxima de solo hacer los cortos, ignorando todos los largos, es del menos 55. Mirando los números y las estadísticas, lo que sabemos es que de estas 15 transacciones que tuvimos, solo 2 fueron positivas. Y esas positivas fueron cuando tuvimos caídas de más del 30%. El resto del tiempo, esa señal nos da pérdidas. Y con solo 2 transacciones positivas de 16, pues nuestro porcentaje de acierto es del 13%, que es muy bajo. Entonces, si nosotros no somos traders muy activos, ni hacemos day trading o trading intradía, lo que nos están diciendo estas estadísticas es que lo mejor probablemente es que no tratemos de irnos cortos el Nasdaq, sino simplemente cerremos las posiciones largas que tengamos y esperemos a que volvamos a tener un cruce hacia arriba del promedio móvil 50 sobre el 200 para volver a comprar. Y si somos traders más activos, ¿qué alternativas tenemos o qué más nos dicen los números? Acá tenemos una tablita en la que miramos un poquito más detenidamente qué pasó apenas nos salió la señal. A ver si podemos encontrar algún tipo de información que nos ayude a hacer retornos. Y lo que vimos es que apenas nos sale la señal, el movimiento inmediato hacia abajo fue de estos números que ven aquí, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de los casos vamos a tener empujones hacia abajo apenas nos sale la señal. Y acá en días es en cuántos días suceden estos movimientos inmediatos. Acá hay unos muy largos, pero digamos que en promedio las caídas inmediatas son entre 1 y 3 días. Después de eso, normalmente lo que tenemos es varios días de empuje al alza, porque lo que notamos cuando vemos las gráficas es que cuando nos sale la señal, el precio ya está muy por debajo del promedio de 200 en la mayoría de los casos, que es cuando ustedes ven acá que dice lejos. Es decir, tendemos a estar extendidos hacia la baja cuando nos sale esa señal. Entonces es normal que el mercado respire, suba un poco y si hay caídas grandes, esto va a continuar hacia la baja. ¿Y cuáles fueron las alzas después de esa señal inmediata? Un empuje un poquito hacia abajo y nuestra primera corrección. Como ven acá, pues varían de entre 4% y casi el 30%, pero en estas fueron señales que básicamente no funcionaron para nada. Esto bajó 1% y después simplemente subió y nunca volvió a bajar. Entonces, los movimientos alcistas promedio en contra de nuestras transacciones son más o menos del 4 al 10%, mientras que los movimientos inmediatos a favor, apenas sale la señal, son normalmente del 5% hacia abajo y después tenemos ese rebote. Y de ahí no sabemos si esto sigue subiendo y son señales falsas, por ejemplo como esta que vemos acá, o si tenemos caídas grandes como lo que tuvimos en el 2000 o en el 2008. Entonces, ¿qué puede hacer un trader activo? Si nosotros estamos parados intraday, apenas nos sale la señal, podemos empezar a mirar cortos intradía los primeros 1 a 3 días. Y usualmente cuando de esa apertura inicial después de la señal hayamos caído 5%, ahí ya las probabilidades no son tan favorables de que vayamos a seguir bajando antes de un rebote. ¿Qué es la siguiente cosa que podemos investigar para hacer? Es esperar y no hacer nada hasta los primeros 3 o 4 días y que empecemos a ver un empuje. Cuando subamos más o menos un 5 a 8% de donde nos sale la señal, podemos empezar a mirar a ver si el mercado empieza otra vez a empujar hacia la baja y ahí vamos a empezar a buscar cortos.
pero tendríamos que dejar que el precio nos vuelva a marcar que quiere bajar nuevamente. ¿Y qué sería otra alternativa? Es no buscar cortos en el Nasdaq, que puede no sonar como lo más obvio, sino buscar comprar activos seguros, como son los tesoros o comprar dólar o comprar oro. ¿Y qué es lo que tendríamos que investigar? ¿Qué ha pasado con esos activos seguros cuando nos dan estas señales? ¿Tenemos empujes hacia el alza o pueden ir los dos hacia la baja, etcétera? Así que acá tendrían que gastar un poco de tiempo mirando qué pasa con estos activos. Pero en mi experiencia, por ejemplo, si tenemos los bonos del tesoro de largo plazo con una tendencia ya positiva y tenemos una señal de estas, de cruce de la muerte, podemos comprar los tesoros. Cuando nos equivocamos, usualmente los tesoros no se mueven mucho. Entonces, si esto simplemente sigue para arriba, nosotros nos salimos rápidamente y la volatilidad va a ser mucho más bajita que tratar de hacer un corto en el Nasdaq. Pero como les digo, tienen que mirar y hacer su backtest y mirar qué es lo que pasa, a ver si esto les funciona o no les funciona y bajo qué circunstancias les funciona. Y bueno, traders, con esto terminamos, pero como ven, la moraleja es que los cortos no son tan fáciles de ejecutar y ganar plata en esos no es tan fácil como cuando nos salen señales para compra. Entonces, a menos de que sean traders activos y puedan hacer trading intraday, probablemente la mejor acción es simplemente estar fuera de los mercados y esperar a que tengamos un cruce de oro antes de montarnos otra vez al Nasdaq o tener otro tipo de señales, por supuesto, que les den alternativas de largos o de cortos. Y acá le estamos haciendo un corto update al video para ver qué pasó con ese cruce de la muerte que tuvimos en el Nasdaq en marzo del 2022. Como ven acá, tuvimos nuestro cruce y el precio ya estaba subiendo un poco. ¿Qué nos decían las estadísticas? Que el mercado tiende a caer en promedio 5% antes de rebotar, aunque sea temporalmente, o durante 3 días cae y ahí tiende a rebotar. Y miremos qué pasó. Nos sale el cruce que arrancaría acá al cierre de esta vela. Tenemos 1, 2, 3, 4 y en el quinto día hay un pequeño empuje hacia el alza y después más adelante tenemos un verdadero empuje hacia el alza. Ahora miremos en términos de porcentaje qué fue lo que pasó. Si nos paramos acá y vamos hasta el primer punto, alcanzó a bajar el 6%, pero el cierre fue casi en el 5% que nos daban nuestras estadísticas. Si ven cómo es de importante entender qué ha pasado en el pasado para saber qué hacer cuando nos salgan estas señales, y hasta el punto más bajo alcanzamos a caer el 6%. Entonces, ¿qué alternativas teníamos ahí? Lo primero es que cuando vimos el 5 y esta evolución, podíamos haber entrado largos al cierre y esto nos habría subido un casi 4%. Es decir, nos hubiera dado el primer target de nuestras estadísticas muy rápidamente. La otra opción es que nos paramos ahí y si esperamos al rebote más grande, el 10% promedio nos habría dado aquí y también habríamos alcanzado ese objetivo dependiendo de dónde pusimos nuestro stop. Y finalmente, lo que tienen que mirar también es que como los promedios móviles son lentos y van detrás del precio, es decir, no son indicadores líderes, usualmente cuando tenemos estos cruces, ya el precio va a estar muy por debajo de donde están esos cruces de los promedios móviles acá arriba. Entonces es normal que, como les mencionábamos, el mercado respire hacia el alza y si va a seguir hacia la baja, que fue lo que hicimos acá, vamos a ver una continuación, pero normalmente las continuaciones grandes van después de una corrección en contra de ese cruce de la muerte o cruce de oro. Y con esto, ahora sí, terminamos este video y espero que hayan aprendido formas nuevas de utilizar estos cruces de la muerte en temporalidad diaria en el Nasdaq. En un próximo video haremos el análisis de qué pasa con las acciones, las monedas, criptos, etcétera, cuando suceden estos cruces de la muerte y cruce del oro para ver qué tan robustas son esas estadísticas. Por ahora, hasta la próxima.